Víctor, quiero probar esta función de Instagram de videos. Bueno, y voy a aprovechar para comentar algo que estoy desarrollando en clases de investigación, que es el método científico desde la perspectiva de Mario Bunge. Mario Bunge es un físico y un filósofo argentino, filósofo de la ciencia, que, bueno, ha publicado mucho sobre cuáles son las características que definen a, digamos, las ciencias en general, ¿no? Y lo que él plantea es que las ciencias se caracterizan porque utilizan una estrategia, ¿no?, particular para aproximarse a la realidad. Y esta estrategia se conoce como el método científico. El método científico es un conjunto de procedimientos, un conjunto de pasos, ¿no?, que en general las personas que realizan investigación científica comparten. No se trata de reglas que se tengan que seguir, digamos, como si fueran un mandato, ¿no? Porque, digamos, según cómo se va desarrollando el conocimiento, se pueden ir, digamos, siguiendo algunos de estos pasos en lugar de otros. Podríamos ver el método científico como una guía de acción. Esencialmente, pues de manera muy simplificada, el método científico comienza con la observación de algún problema dentro de la realidad, algún hecho que, digamos, no se pueda explicar de manera evidente a simple vista, ¿no? Y cuando se ha detectado este problema que en la realidad, cuando se ha observado este problema en la realidad, lo que se hace es, bueno, primero se pasa a buscar si es que existe alguna respuesta para poder resolver este problema dentro del cuerpo de conocimientos científicos, ¿no? Si es que no existe una respuesta dentro del cuerpo de conocimientos científicos, se plantea entonces una posible respuesta que se tiene que comprobar, que se tiene que, digamos, verificar para ver si es que es cierta o falsa. Esta posible respuesta sería la hipótesis, ¿no? Para no confundir voy a precisar, ¿no? Entonces, el primer paso en general sería la observación, ¿no?, la identificación de algún problema. El segundo paso sería buscar si es que existe una solución dentro del cuerpo de conocimientos científicos para ese problema, para esa pregunta, y en base a esta revisión, ¿no?, si es que no hay una solución dentro del cuerpo de conocimientos científicos, se formula una hipótesis, ¿no?, que viene a ser una respuesta tentativa de esta pregunta, ¿no?, que se está haciendo, este problema que se está haciendo. Una vez que tenemos la hipótesis formulada, lo que se tiene que hacer es buscar algún mecanismo para poder contrastar o para poder verificar, digamos, si la hipótesis que estamos teniendo, es decir, la respuesta que le queremos dar o que creemos que es la respuesta al problema, tenemos que comprobar en la realidad a través de comparación con distintos casos si es que, digamos, esta respuesta es verdadera o es falsa. Una vez que se ha confirmado esta hipótesis, lo que se pasa es a, digamos, bueno, plantearla, digamos, o difundirla dentro de la comunidad científica, y bueno, el conjunto de hipótesis que se comprueban, ¿no?, se convierten, digamos, en parte o forman parte de, digamos, lo que se conoce como teorías científicas. Eso es una teoría científica, de hecho. Una teoría científica es un conjunto de hipótesis verificadas. Y bueno, las teorías científicas son las que en conjunto le dan cuerpo a, digamos, las ciencias en particular, la biología, la física, la química, la psicología, cualquier disciplina científica tiene dentro de sí o está conformada por diferentes teorías científicas, y estas teorías científicas están conformadas por hipótesis que han sido verificadas, y estas hipótesis que han sido verificadas responden a distintos problemas, a distintas preguntas que se han hecho sobre la realidad. Aquí es importante tener esta visión para poder aclarar algunas confusiones que existen, ¿no? La ciencia no es, o sea, hay disciplinas que son muy rigurosas, que son, digamos, que requieren mucho esfuerzo, que requieren mucho raciocinio, pero que no son ciencia. Por ejemplo, la filosofía.
O por ejemplo, he escuchado, ¿no?, que en derecho, por ejemplo, dicen la ciencia del derecho, o también he escuchado incluso, ¿no?, hay un profesor español, muy interesante sus videos, por cierto, pero bueno, no sé muy bien a qué se refiere cuando él dice la ciencia de la literatura, porque él plantea, digamos, una teoría que es la del cierre categorial de Gustavo Bueno, la plantea como la base para, digamos, una ciencia de la literatura. No sé muy bien a qué se referirá, pero digamos, la ciencia no es, digamos, no es simplemente ser riguroso, digamos, y ser usar el raciocinio para, digamos, explicar un tema. O sea, claro, tú puedes, digamos, ser riguroso para poder, por ejemplo, en el caso de literatura, puedes, digamos, leer, digamos, de manera minuciosa, digamos, una obra literaria, puedes ubicarla en su contexto, puedes, digamos, leer la historia, digamos, o el contexto histórico en el que surge esta obra, etcétera. No puedes compararla con otras obras del mismo autor, etcétera. Entonces, puede ser muy riguroso, pero eso no hace que sea ciencia lo que estás haciendo. No hace tampoco, o sea, eso no quiere decir que sea que no tenga valor o que sea menos valioso, digamos, tu estudio porque no sea científico. Simplemente se diferencia lo que es ciencia de lo que no es ciencia. Lo que es ciencia tiene que seguir el método científico, que es el que más o menos he explicado siguiendo a Mario Bunge, ¿no? Esencialmente tiene que formularse hipótesis que sean verificables. O sea, una disciplina que no plantee hipótesis y que digamos digamos se contrasten de alguna manera, entonces no es ciencia, ¿no? La filosofía no es una ciencia, es, digamos, un conjunto de razonamientos que se establecen, ¿no?, en base, digamos, a problemas filosóficos que se plantean, ¿no? Por ejemplo, cuál es, digamos, qué es lo que debemos hacer como seres humanos en el mundo, o por ejemplo, cómo se podría establecer una moral, digamos, que sirva para todas las culturas, una especie de principios morales generales que sirvan para todas las culturas. Esos son problemas filosóficos, pero digamos tú no puedes formular hipótesis que sean verificadas, que se verifiquen a partir de algún método en ese tipo de problemas. Bueno, en fin. Otra aclaración importante aquí es aclarar que hay muchas que se dicen teorías, ¿no?, pero que no son teorías científicas. Bueno, en todo caso, si se quieren llamar teorías, que se llamen teorías, pero no teorías científicas, ¿no? Esto pasa mucho en ciencias sociales, ¿no? Que, por ejemplo, hay cosas como, por ejemplo, la teoría marxista, ¿no? O la teoría, digamos, la teoría crítica, ¿no? Por ejemplo, que es una derivación de la teoría marxista, ¿no? De la conocida escuela de Frankfurt, ¿no? Digamos, Erich Fromm, Herbert Marcuse, etcétera, que, digamos, lo que hacen es mezclar psicoanálisis más marxismo, ¿no? Entonces, y le llaman teoría crítica a eso, ¿no? Bueno, que esos no son teorías científicas, porque, por ejemplo, por más que el marxismo se haya llamado a sí mismo socialismo científico, porque así decía Marx, ¿no? Y sus seguidores que así clasificaban a su postura, ¿no? Es decir, comparándola con el socialismo no científico, el que, digamos, era de autores como Rousseau, como Montesquieu, etcétera, ¿no? Entonces decían, el marxismo es el socialismo científico. ¿Y por qué le llamaban socialismo científico? Porque, digamos, ellos utilizaban la dialéctica de Hegel, ¿no? Y la dialéctica de Hegel te decía que, digamos, había una unidad en toda la historia, producto de la dialéctica. Entonces, es decir, la dialéctica era esta ley de oposición entre contrarios, ¿no? Entonces, todo es una negación de su contrario, ¿no? Entonces, esto es lo que conecta a todos los elementos de la existencia, ¿no?, de la materia, ¿no? Entonces, los átomos están conectados con las moléculas, y las moléculas están conectadas con los tejidos, y los tejidos están conectados con los órganos, y con el resultado del conjunto de órganos que son los individuos con digamos, los grupos de individuos que son las sociedades, etcétera, y todo está conectado entre sí. ¿Por qué? Por, digamos, la dialéctica, o por esta idea de la dialéctica, ¿no?, que proviene de Hegel. Pues eso en primer lugar no es ciencia, por un lado, porque, digamos, como digo, esto es una hipótesis que no es verificable, esto de que todo está conectado, ¿no?, por una regla dialéctica. Eso no se puede, digamos, verificar, por un lado. Y por otro lado, no es una teoría tampoco, porque justamente el problema con el marxismo
con el psicoanálisis, con todas estas teorías, entre comillas, es que pasan de ciertos hechos en la realidad para, digamos, afirmar generalizaciones. Entonces, a partir de, digamos, ciertos hechos, por ejemplo, las protestas que hacen los obreros, ¿no? Digamos, contra la explotación de algún empresario o contra la explotación de, ¿no? Entonces, establecen que ya ese hecho, digamos, es una comprobación dialéctica, ¿no? De la dialéctica que existe entre digamos, los obreros y, digamos, los capitalistas, ¿no? Y eso prueba que la sociedad en su conjunto, a través de toda la historia, digamos, está, digamos, organizada así, en, digamos, una lucha de clases entre los obreros y los capitalistas. Pues esto no es una teoría, pues, o sea, digamos, como digo, o sea, tú no puedes partir de un hecho y saltar, digamos, a una conclusión general, ¿no? Lo mismo que el psicoanálisis, ¿no? Que te plantean que, digamos, todo el comportamiento humano, por ejemplo, de una persona, está derivado de los traumas de su infancia, basados esencialmente en que los seres humanos tenemos una atracción hacia nuestros padres, una atracción además sexual hacia nuestros padres, ¿no? Que no se puede concluir porque en el caso de los hombres tenemos una atracción hacia nuestra madre, en el caso de las mujeres tienen una atracción hacia el padre, y no se puede concluir, no se puede llevar a cabo esta atracción, o no, porque, digamos, aparece la figura del padre o de la madre que nos impide, digamos, poder concluir una relación con nuestro padre o con nuestra madre, ¿no? Según sea el caso. Y bueno, o sea, ¿qué pruebas hay de esto? O sea, Freud, por ejemplo, cuando plantea esto, y los psicoanalistas que le siguen, Lacan, todos estos señores, no ofrecen ninguna prueba de esto. O sea, simplemente dicen, bueno, eso es así. Y digamos, cuando analizan los casos que analiza Freud, por ejemplo, llegan pacientes, ¿no? Que le cuentan sus problemas, ¿no? Y Freud todo lo analiza así, ¿no? Y si ustedes, por ejemplo, ven cualquier psicoanalista que ustedes vean tienen esa tendencia. Hay una señora, por ejemplo, en la televisión peruana, conocida bastante, ¿no? Carmen Lozada o algo así, ¿no? Le conocen, ¿no? Como la doctora Cachetada le llaman, ¿no? Y si ustedes escuchan, digamos, cómo ella analiza los casos, o Fernando Maestre, que también, ¿no? Bueno, ya ha fallecido, ¿no? Pero hacía lo mismo, ¿no? Que las personas le llamaban, le contaban, digamos, lo que les había pasado, etcétera, y qué es lo que respondía, no, Fernando Maestre, la doctora Cachetada. Ah, no, que en tu infancia lo que pasa es que tú tienes una fijación con tu padre, etcétera. Y encima por teléfono lo hacían, o sea, el grado, o sea, sin ningún grado de seriedad, ¿no? Sin ningún grado de seriedad. Ningún psicólogo serio, digamos, puede hacer una evaluación de una persona a través de un teléfono, ¿no? O sea, a menos que estemos hablando de un caso de emergencia, cosas así, ¿no? Pero para poder hacer un diagnóstico preciso se tiene que hacer, pues, en un consultorio, y, digamos, no simplemente se plantea una especulación, ¿no? En el caso del psicoanálisis, por ejemplo, ya para zanjar con esto, por ejemplo, ¿cuál es la técnica que aplica el psicoanálisis, ¿no? Es la técnica de asociación libre. ¿Qué quiere decir esto, no? Que, digamos, tú le cuentas al psicoanalista tus problemas, tus vivencias, ¿no? Él te va a hacer preguntas, ¿no? ¿Y cómo era tu relación con tu padre? ¿Cómo era, digamos, tu relación con tus hermanos? Y en base a lo que tú le vas contando, el psicoanalista va asociando, ¿no?, lo que tú le vas contando, para poder formarse una idea, una especulación de por qué, digamos, te ha pasado eso, ¿no? Ah, no, lo que pasa es que ahí hay una envidia a tu hermano, y esa envidia a tu hermano es porque, digamos, le tenías, digamos, deseo a tu padre, y tu hermano estaba más cercano a tu padre, porque todo, digamos, está relacionado con esto, ¿no? Eso no es método científico, pues. O sea, así no funciona el método científico. El método científico, entre otras cosas, es objetivo. ¿Qué quiere decir que es objetivo? Que cualquier otra persona lo puede verificar si es que aplica las mismas condiciones que tú. Y eso, por ejemplo, no pasa con el psicoanálisis. Entonces, en el psicoanálisis, un psicoanalista no tiene la misma lectura que otro psicoanalista. O sea, si tú tienes 5 psicoanalistas, tienes 5 lecturas distintas de un mismo paciente. En la psicología seria eso no pasa, porque en la psicología seria lo que hay son instrumentos que permiten registrar de manera precisa, digamos, los problemas que puede tener una persona. Bueno, entonces, espero, digamos, haber aclarado un poco qué es el método científico, qué es la ciencia, qué no lo es, y qué es una teoría y qué no lo es. Hasta la próxima.